Bienvenidos a las noticias de última hora. El problema es que hace pocos instantes atrás, más o menos, ¿hace cuánto que conversamos esto? Ha sido como hace ¿Una hora? Media hora, 40 Sí, minutos más o por menos. ahí. Eran como las 9:30, Ya. me dicen arriba. Bueno, como a las 9:30 de la mañana nos enteramos acá en Chile que el estrecho del Hormuz volvió a cerrarse. No duró absolutamente nada, entonces, porque era uno de los puntos importantes de este memorándum de acuerdo de paz, ¿no? Que supuestamente Irán se comprometía a reabrir el estrecho de Hormuz, mientras también Estados Unidos iba a terminar entonces con el bloqueo a los puertos iraníes. Bueno, el mando militar central de Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz nuevamente tras los ataques israelíes contra Hezbollah en el sur del Líbano, calificándolos de violación del acuerdo entre Teherán y Estados Unidos, porque otro de los puntos mencionaba el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano. Ayer, de hecho, solamente ayer, Lucho, el Líbano, mejor dicho, Hezbollah, había firmado un acuerdo con Israel para el cese de las hostilidades. No duró absolutamente nada, cosa de horas. Bueno, ¿qué dice Irán? Se anuncia el cierre del estrecho de Hormuz al tráfico marítimo. Cabe señalar que esta primera medida responde al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo y si la agresión persiste, se planificarán y tomarán medidas adicionales para obligarlo a cumplir con sus obligaciones. Fue lo que dijo el cuartel general central Qatam al-Nabiyya en un comunicado difundido por la televisión estatal. Es decir, esto de cerrar el estrecho de Hormuz es un primer paso, pero deja abierta la puerta, por ejemplo, a posibles nuevos ataques. Yo recuerdo cuando Mr. Trump firma este acuerdo, cuando comienza a aparecer en todos los medios esto, uno de los puntos claves era finalmente cesar las hostilidades entre Israel y el Líbano. Y además, esto le había traído muchos conflictos a Netanyahu con Trump. Sí. Trump le había criticado los últimos ataques de parte de Israel al Líbano porque eso era lo que permitía que no se llegara a acuerdo con Irán. Todo lo otro estaba listo. El enriquecimiento de uranio estaba listo, los puntos siguientes estaban listos, pero ese era el último punto. Claro, el tema del enriquecimiento de uranio, digamos lo que lo pausaron. Dijeron, Claro. En 60 días más vamos a estar conversando con respecto a ese punto, pero querían avanzar en el resto de la lista. Sí. Y esto era uno de los temas que más complicaba el cierre del acuerdo. ¿Complica la relación de Donald Trump con Benjamín Netanyahu? Ayer, de todas maneras, le preguntan a Donald Trump por Benjamín Netanyahu. Vuelve a halagarlo un poco. Después también las fuerzas de defensa israelíes mencionan que van a cumplir los acuerdos dentro de los límites establecidos, siempre y cuando el enemigo, ¿cierto? Ellos haciendo referencia a Hezbollah se mantuvieran también dentro de los límites. ¿Qué pasó? Al menos, mira, imagínate, esto en menos de 24 horas, al menos 16 personas murieron por ataques israelíes contra el sur del Líbano. Eso es información que entregan los medios oficiales libaneses, pese a esta nueva tregua que entró en vigor ayer viernes entre Israel y Hezbollah, como te mencionaba anteriormente. La versión del Líbano por esa parte. Por otra parte, el ejército israelí denunció que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a sus fuerzas en el sur del Líbano y que respondía a los ataques de Hezbollah. ¿Quién atacó primero? No saben. Ahí No están saben. las dos versiones. Acá lo que es un hecho es que finalmente se están atacando de lado y lado, pese a la tregua establecida tanto por Estados Unidos con Irán como por Hezbollah e Israel. O sea, acá nada de eso se respetó. Siento que es primera vez que esto se le está escapando de las manos a Mr. Trump. Sí, porque no duró absolutamente nada. Claro. Y eso Y también... no es una variable de él. Claro. Ese es el tema. Y acá, por eso el tema, acá, por ejemplo, el presidente libanés está muy molesto con esta situación porque cree que Israel está ocupando al Líbano como moneda de cambio, dice él, porque como a ellos no les gustaría que Estados Unidos llegue a un acuerdo con Irán, atacan al Líbano sabiendo que eso va a provocar a Irán y que finalmente no se va a poder avanzar en un acuerdo. Acá las personas más afectadas están siendo las personas del Líbano. Ayer 16 muertos, pero el día anterior 47 en uno de los ataques más mortíferos desde que inician las hostilidades entre el Líbano, mejor dicho, Hezbollah e Israel. Por lo tanto, y mira, acá la destrucción El tema es que brutal. esos bombardeos de Israel no todos están llegando a asentamientos de Hezbollah. Claro. Están llegando a asentamientos civiles, está muriendo población civil y no es de ahora.
es de hace por lo menos 3 meses. Sí, y mucha gente se había entusiasmado, esperanzado con este anuncio y había comenzado a viajar hacia Beirut, ¿cierto? A buscar sus casas, a recoger también sus pertenencias, a ver si es que encontraban o no derechamente su casa. Y bueno, esto pasa entre medio de todo esto, o sea, cuando la gente está intentando volver, lo que lo hace todavía más peligroso. Bueno, dirás tú, ¿qué pasa entonces con estas negociaciones de 60 días? Ya, porque recordemos, esto estaba como por partes, ¿cierto? Claro, aceptamos esto y después nos sentamos a conversar. Exactamente. Bueno, ¿qué iba a pasar? Se iban a juntar en Suiza este fin de semana. El histórico país neutral. El histórico país neutral. En este lugar, mira, estamos revisando ahí justamente las imágenes. Creo que Suiza es muy lindo, yo no lo conozco. Yo creo tampoco. Dicen que es precioso. Sí, que es muy ordenado, y que puedes tomar agua en la funciona. calle. Sí. Claro. Igual que en Chile. Agüita purita. Claro. Pero bueno. Lo único que nos parecemos a los suizos, en el chocolate. Por lo menos hasta ahí, sí. Claro. Pero el tema es que igual de todas maneras se iban a establecer durante este fin de semana reuniones técnicas entre delegaciones iraníes, estadounidenses y pakistaníes. Además creo que también Qatar iba a participar de estas primeras mesas técnicas. Y de todas maneras todo parece estar andando, que supuestamente este fin de semana, mañana domingo, debiesen entonces comenzar las conversaciones. Diplomáticos entonces de diversos países están ya en Suiza para comenzar a conversar acerca sobre todo del punto que te estaba diciendo yo, el tema del enriquecimiento de uranio, que es justamente lo que les va a costar más tiempo tratar de llegar a alguna especie de acuerdo en ese punto. El enviado estadounidense Steve Witkoff viaja a Suiza, según confirmó un funcionario estadounidense, y se espera que el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, también se une a la delegación. Estaba leyendo que J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, también viajaría a Suiza este fin de semana para conversar. O sea, haciendo caso omiso un poco a lo que está pasando del otro lado. Escuché una entrevista que hizo nuestra competencia, Rafael Cavada, lo vi en su Instagram personal, a un analista que estaba en Europa. Y hablaban eso precisamente, que el acuerdo que firma Estados Unidos con Irán el 2015 es un acuerdo creo que de 113 páginas, 114 páginas, que se hizo con gran cantidad de expertos iraníes y norteamericanos. Expertos iraníes que muchos de ellos están muertos. Sí. Y que eran con los que se podía negociar, que eran bastante menos duros que la gente del régimen. Y con ellos se logró llegar a un acuerdo. Un acuerdo que se trabajó por varios años. Y cuando Trump asume, lo primero que hace es tirar este acuerdo a la basura. Finalmente, con todos estos expertos iraníes fallecidos, ¿con quién vas a conversar ahora? Ese acuerdo, Lucho, demoró 2 años en trabajarse, en redactarse, en lograr la firma de cada uno de los integrantes de estas comisiones y de los países involucrados. Por eso acá surgen las dudas. O sea, estamos hablando de que en 60 días vamos a lograr supuestamente un acuerdo mejor al que se tenía en el periodo de Barack Obama. Ese es el tema. Y si es que finalmente todos los millones de pesos, de dólares, bien digo, que han sido invertidos en esta guerra, además de las bajas, de la movilización de recursos, de la crisis económica mundial, ¿vale todo eso la pena para quizás lograr un acuerdo muy parecido o derechamente igual al que ya se tenía? Esas son las críticas que se le está haciendo ahora a Donald Trump. Y la otra, ¿quiénes van a ir a negociar por Estados Unidos? J.D. Vance, el yerno de Trump. ¿Qué cresta sabe el yerno de Trump de derecho internacional si es un empresario inmobiliario? ¿Qué va a ir a hablar? Él ha sido uno de los protagonistas de todas las negociaciones de Donald Trump en Medio Oriente. Y se han sido todas malas. Exacto. Todas malas. Y bueno, y Steve Witkoff, que hay, digamos que existe quizás mayor experiencia. Y eso es lo otro, que lo que te decía de los expertos iraníes, que eran personas ligadas al régimen, cercanas al régimen, pero eran dialogantes. Los que tienes ahora a la cabeza del régimen iraní son duros. Sí. O sea, llegar a un acuerdo con ellos va a ser muy difícil. Y además está muy dañado porque finalmente acá existe una destrucción muy importante. De hecho, uno de los puntos también es que Irán pide derechamente dinero para poder reconstruir parte de Irán, ¿no? Y además también por la muerte de varias de las personas más importantes para el régimen iraní. O sea, estamos hablando de personas que ya eran intransigentes y que en este minuto en especial además están más dolidas y más cerradas que antes. Lo que también te habla de que acá al parecer quien está más interesado, mirando esto desde afuera, ¿cierto?,
interesado en lograr un acuerdo es Estados Unidos, Sí. que está poniendo los plazos, que quiere acelerar el tema. De hecho, en este mismo memorándum de acuerdo de paz se establece 60 días para llegar a este otro acuerdo. Sale Donald Trump diciendo que si eso no se logra en 60 días va a reanudar los ataques. O sea, el que está presionando los tiempos acá es Donald Trump. Seguramente esto también tiene que ver con lo que va a pasar en noviembre, con las Y ahí elecciones está, de medio tiempo. Porque ya se la alargó 3 meses. Claro. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses ya llevamos. Tiene que cerrar, para él, pensándolo desde la lógica de Trump, él tiene que cerrar esto rápido. Sí. Rápido, porque la inflación le está subiendo en Estados Unidos. Además, esto le salió muy caro. Claro. O sea, escuchaba que un misil Patriot de los que utilizó Estados Unidos cuesta cerca de $2 millones. No quiero ni pensar cuántos utilizó. Los drones que ocupa Irán son mucho más baratos. A Irán no le dolió tanto esto como a Estados Unidos. O sea, finalmente en este acuerdo Estados Unidos sale pésimo. Y eso ya se está hablando en Estados Unidos. Claro, ese es el tema. De hecho, MAGA, ¿cierto? Esta ala republicana más cercana al presidente Donald Trump, incluso ya está generando dentro de los mismos MAGA estas divisiones, ¿sí?, de quienes están o no con el presidente Trump en esta pasada. Así que, bueno, yo creo que acá van a ser un poco oídos sordos y van a seguir tratando de negociar, sí, como lo hicieron, ¿te acuerdas también la vez anterior? Sí. Que existían ataques en el Líbano, pero igual siguieron negociando. Yo creo que algo así más o menos se podría dar ahora. Mañana entonces comienzan estas negociaciones. Vamos a ver si existen avances y si cesan los ataques en el Líbano, que va a ser crucial para el avance de eso.